Padre, en el nombre de Jesús, y luego oramos brevemente, disponiendo nuestro corazón, nuestro oído, nuestras vidas, para recibir esta palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo leemos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Padre, en esta noche tan especial donde nos has permitido, Señor, elevar nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por la vida eterna que nos has dado, por la gracia vertida en la cruz del Calvario, esta sangre, Señor, por la cual hoy tenemos el pacto de sangre, porque por tu sangre somos salvos, somos libres de toda condenación y culpa. Habla, Señor, a tu pueblo en esta hora, para que podamos ser edificados y enseñados en toda verdad, justicia, rectitud, santidad y temor de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos visto, hermanos, cuán importante es la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio del pueblo. El pueblo de Dios se diferencia de todas las demás a causa de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia del pueblo de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo claramente, que cuando Él venga, Él nos enseñará toda la verdad. Y hemos visto, hermanos, es muy importante comprender la presencia del Espíritu Santo. Su presencia en nosotros es tan importante porque Él nos guía. El Espíritu Santo nos revela toda verdad. El Espíritu Santo mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos habla y nos redarguye cuando vamos a caer en pecado, cuando estamos haciendo algo mal, pero también, hermanos, nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Es decir, la vida del cristiano radica en la presencia del Espíritu Santo de Dios, que viene cuando le reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Hemos visto, hermanos, que es muy importante porque el diablo es un imitador. El diablo va a querer engañarnos, seducirnos, y lo ha hecho desde el inicio. Se recuerda en el Edén, ¿qué hizo el enemigo? Engañar a la primera persona, seducirlas, atraerlas con algo quizás a la vista gustoso, pero no le enseñó que detrás de esta mentira, detrás de este disfraz, había muerte eterna, había una muerte espiritual, había una separación de Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos revela que en los postreros días habrán también falsos cristos, habrán falsos maestros, habrán falsos profetas, tantos que son llamados también anticristos. Vemos hoy en día estas personas hoy abundan, ¿verdad? Muchos que se hacen llamar el Cristo, lo ha escuchado usted por todos lados. Y yo les he mencionado muy seguido muchas personas, ¿verdad? El más famoso, hermano, es quizás este hombre que ya murió, se llamaba Jesús Miranda, me parece, el que decía salvo, siempre salvo. Y hermanos, y sucede de que estas personas en un momento conocieron la verdad, pero se extraviaron de la verdad. Y ese es el problema de no permanecer en la verdad. Y lo que hemos leído aquí dice: si permaneciereis en mis palabras, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir de que es muy importante el permanecer en la palabra de Dios. Escuche, ¿por qué? Porque la Biblia dice que al permanecer en su palabra vamos a conocer la verdad y ella también nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Decían aquellos judíos. Si nosotros no estamos encarcelados, nosotros no estamos en prisión. Sin embargo, hay una prisión espiritual, hermanos, que es el pecado y que lo lleva a la condenación eterna. Y el enemigo trata de mantener al ser humano sedado, cegado y nulo de lo que es la vida espiritual. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en Colosenses 1:27 nos dice la Escritura que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, hermanos, para poder nosotros separar lo que es de Dios, lo divino, con lo que es del maligno, lo satánico, lo diabólico, nosotros debemos de ver lo que la palabra de Dios establece. Todo lo que la palabra de Dios nos habla, nos revela la verdadera voluntad de Dios y las intenciones del maligno para nosotros poderla vencer. Debemos reconocer esto, hermanos. Lo primero que debemos de saber, hermanos, para poder reconocer las cosas sobrenaturales que son obradas por Dios, podemos usar estos principios bíblicos. Estos son unos principios bíblicos que fue donde nos quedamos el lunes pasado. El primer principio bíblico es usar la palabra de Dios. Cuando una obra que nosotros decimos es un milagro de Dios, es una obra espiritual, es una obra divina, pero recuerde que hay dos fuentes de poder: Dios y los ángeles, y Satanás y los demonios. Debemos de reconocer por medio de este principio bíblico, hermanos, si se usa la palabra de Dios para este milagro. Es decir, al hablar de la palabra de Dios, en la palabra nos confirma las cosas, las señales que Jesucristo hizo y que Él mismo dijo: mayores harán porque yo voy al Padre. Por ejemplo, la gran comisión, o lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 10, les dice, hermanos, en Lucas 10 les dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Y la gran comisión dice, hermanos, en sus manos, dice, tomarán serpientes, por ejemplo, beberán corza mortífera y no les hará daño, pondrán manos sobre los enfermos, sanarán, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces estamos hablando la palabra. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que en el nombre de Jesús se doblegará o se doblará toda rodilla. Entonces, cuando una obra se hace y decimos que es una obra de Dios, es un milagro, debe de estar respaldada con la palabra de Dios, debe de usar el nombre de Jesús, debe de glorificarle. Puede ser que lleve imposición de manos, puede ser también y debe de actuarse en fe y ejercer la autoridad de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo les he hablado estos días de aquel mago que aparece en el libro de Hechos, llamado Simón, que él engañaba a muchos hermanos, haciéndoles creer que los milagros que él hacía era por parte de Dios, y a muchos los había engañado. La razón por la que los había engañado era porque aquel pueblo no conocía la palabra de Dios. Pero cuando viene, hermanos, aquel discípulo, aquel evangelista Felipe, y comienza en Samaria a predicar el evangelio, y cuando, hermanos, Felipe usaba la palabra, usaba el nombre de Jesús, cuando él imponía manos sobre los enfermos y recibían sanidad, y los salvos eran bautizados con el Espíritu Santo, Simón dijo: yo quiero también de ese poder. Pero no era, hermanos, algo para glorificar a Dios, era algo para glorificarse él. Entonces, estos principios bíblicos, hermanos, nos van a ayudar a nosotros para comprender cuando una obra sobrenatural es realmente de Dios, porque recuerde lo que mencionábamos anteriormente: el diablo es un imitador y él va a querer imitar las obras de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se lo repito una vez más, cuando él estaba en el cielo, Luzbel, él trató de igualarse a Dios y dijo: seré semejante al Altísimo. La voluntad del maligno siempre ha sido querer más, ser más que Dios, o querer ser igual que Dios, pero no puede. Entonces, todos los engaños que él hace es para tratar de igualar el poder de Dios, pero no lo logra, nunca lo va a hacer, porque hay ciertas cosas que en las obras de Satanás se notan. Nunca le va a dar la gloria a Dios. Nunca le va a dar la gloria a Dios. Y ese es un punto muy claro en cuanto a la obra de Satanás. El diablo nunca le va a dar la gloria a Dios. Hermanos, existen también preguntas que nos van a ayudar a separar lo divino de lo diabólico. Y lo primero es que si se puede respaldar en la palabra de Dios lo que se está haciendo. Es, hermano, también una doctrina clara en la Biblia. Ahora hagamos un recordatorio. Miren lo que le he puesto acá. A ver.
Es claro que Dios tiene un propósito, glorifica a Dios, recibimos testimonio del Espíritu y es una doctrina clara de la palabra de Dios. Recuerda, hermanos, que es una doctrina. Aquí vamos a recordar y a participar todos, ¿verdad? Partamos de lo básico. Es una doctrina, hermanos. Una enseñanza, un conjunto de enseñanza, muy bien. Ahora, si nos referimos a una doctrina bíblica, ¿qué es una doctrina bíblica, hermano? Una doctrina bíblica. Obviamente es una enseñanza o un conjunto de enseñanzas, hermanos, que están alineados con la palabra de Dios. Están alineados con la palabra de Dios. Esa es una doctrina bíblica. Pero también encontramos lo que es una falsa doctrina. ¿Qué es una falsa doctrina? Recuerde, hermano. Todo lo que se opone a Dios o lo que quiere anular o contradecir, agregar o quitar a la palabra dada por Dios. Esa es una falsa doctrina. Le quieren prácticamente adulterar la palabra de Dios. Y por eso el escritor dice que decíamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Entonces, conociendo esta parte básica y fundamental, entonces podemos hablar también acerca de algo muy conocido que son doctrinas humanas. Las doctrinas humanas, ¿cuáles son? Bueno, las doctrinas humanas son las que nos enseñan desde chiquitos, ¿verdad? Allá en el ejército tienen sus doctrinas, ellos le llaman sus doctrinas, ¿verdad? Y le ponen ahí cualquiera que sean su doctrina, lealtad, respeto y tantas cosas. Pero esas son doctrinas humanas. Dentro de las iglesias muchas veces también, hermanos, muchos enseñan doctrinas humanas y Jesús lo dijo a sus discípulos y a los que le seguían y principalmente a los fariseos. Allá por Lucas 24 les dice de que ellos, hermanos, les querían enseñar como palabra de Dios doctrinas humanas cuando los religiosos les decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué sus discípulos no guardan el día de reposo? ¿Por qué esto y lo otro? Entonces Jesús les dice, ustedes quieren enseñar doctrinas humanas, queriéndolas pasar por doctrina divina, y no es así, ¿verdad? Entonces, son cosas que debemos de tener en cuenta. Y lo último, entonces venimos a comprender en cuanto a este tema lo que son doctrinas demoníacas. Las doctrinas demoníacas son obviamente pensamientos, ideas, ritos o liturgias o cualquier cosa semejante que obviamente se originó en el mismo infierno, cosas que Dios condena desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablar con los muertos, la adivinación, la brujería y, hermanos, o lo que Israel muchas veces hizo, pasar a sus hijos por el fuego, y miles de cosas que podemos hablar que, hermanos, son doctrinas de demonios, porque su fin es engañar al ser humano. Ahora, nosotros, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque estamos hablando de preguntas para separar lo divino de lo que no es divino. Es una doctrina clara de la Biblia. ¿Cuáles son las doctrinas, las 10 doctrinas fundamentales de la palabra de Dios? Recuerde, se lo he mencionado y se lo he recalcado tantas veces, las 10 doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. A ver, díganme algunas doctrinas, hermanos, sin miedo. Doctrina de la salvación, amén. ¿Cuál? El bautismo. La doctrina del Espíritu Santo, sí. Y recuerde que prácticamente son la doctrina de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la salvación que decía nuestra hermana. La doctrina de bautismo, la doctrina de las cosas, de las últimas cosas de la escatología, la doctrina del hombre, la doctrina del diablo y los demonios, la doctrina de los ángeles. Y, hermanos, dentro de todas estas cosas está establecido en la palabra de Dios
pero debemos de preguntarnos, es una doctrina clara, pero para hacernos esta pregunta debemos de tener claro qué doctrina se está enseñando. Y es por eso que la palabra del Señor nos habla claramente aquí, si permanecen en mi palabra. Entonces, a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas en nuestras vidas personales, espirituales y congregacionales que no son correctas delante de Dios. No son correctas delante de Dios ni son agradables tampoco delante de Dios. Muchas de esas son cosas como llamadas supercherías, ¿verdad? Supersticiones y todas esas cosas. Ahora, nosotros debemos de tener en claro todo esto para poder nosotros hacernos estas preguntas. ¿Es claro que Dios tiene un propósito en lo que está haciendo? O también preguntarnos, ¿está glorificando a Dios? Y también, si nosotros recibimos un testimonio interno que el Espíritu Santo nos está diciendo que así es. Allá vámonos al libro de Hechos, cuando Pablo es, hermanos, Pablo es encarcelado en el libro de Hechos capítulo 16. Vamos a leer, hermanos, del versículo 16 en adelante. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí notamos este principio bíblico, y es de que Pablo recibió el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio interno de que aquella voz de aquella mujer, aunque era cierto lo que hablaba, no era de parte de Dios, sino que era un espíritu de adivinación, un espíritu maligno que estaba sobre aquella mujer. Y por eso nosotros necesitamos, como le dije desde el inicio, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para discernir. Muchas veces oímos mensajes cuando vamos a diferentes congregaciones, cuando oímos a diferentes predicadores, por las calles o incluso en los autobuses, donde sea, pero no debemos de olvidarnos que debemos de tener cuidado con lo que oímos, porque muchos enseñan cosas tergiversadas, muchos enseñan cosas que no agradan a Dios. Muchos hablan, hermanos, hablan cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Y es ahí donde es Pablo. Miren, Pablo oyó a esta persona por mucho tiempo, pero de repente él sintió ese testimonio del Espíritu y le dice que el Espíritu: te ordeno, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Note aquí que utilizó estos principios bíblicos. Usar el nombre de Jesús, hermanos, ejerció la fe y la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de tener algo muy importante. ¿Sabe por qué la iglesia hoy en día no está viendo muchos milagros? Porque no está creyendo, porque no está, hermanos, no está sumergiéndose en la palabra de Dios, no está buscando con anhelo la presencia de Dios. Y muchos tienen miedo al poder de Dios. Y muchos tienen miedo a la llenura del Espíritu de Dios. Y muchos tienen, quizás no miedo, sino pereza de buscar la presencia de Dios. Y es por eso que cuando hablo del pueblo de Dios, la iglesia me refiero a todo el pueblo de Dios. Hermano, mucho pueblo se ha enfriado por falta de búsqueda, por falta de entrega, por falta de reverencia, por falta de desconocer las escrituras mismas. Cuando la palabra del Señor dice de que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no solamente se refiere al hecho de que quizás no leían las escrituras, sino que aún leyéndolas no las comprendían, hermanos. Cuando la Biblia se enfoca en el área de los milagros, en las cosas divinas, debemos de reconocer que Dios ha obrado milagros de diferentes maneras. Y dice San Juan que es imposible escribirlas todas, ¿verdad?
todos los milagros que el Señor ha hecho. Pero ¿cuál debe de ser la posición del creyente, hermanos? Porque estamos hablando de un mundo espiritual. Mire, cuando salimos de este lugar y aún dentro de este lugar, estamos luchando en un mundo espiritual. En un mundo espiritual, hermanos, donde si usted y yo no estamos afianzados en la palabra y en el poder del Espíritu Santo, vamos a ser derrumbados, vamos a ser destruidos. El espíritu de estupor y el espíritu, hermanos, que hace que los creyentes desfallezcan, comienza con cosas pequeñas que el maligno comienza a poner. Recuerde la parábola del trigo y de la cizaña. Cuando se habla de esta parábola, dice que el que sembró el trigo, pues todos sus trabajadores pusieron el trigo, pero cuando vino la noche, el maligno sembró la cizaña. Ahora, cuando creció la cizaña y el trigo se parecen, ¿verdad? Físicamente. Pero en nuestra vida espiritual es así. Cuando oímos la palabra de Dios, el enemigo también va a querer implantar la semilla equivocada, la palabra incorrecta, la palabra que no va a germinar y no va a producir. Si usted oye un mensaje de fe, si usted oye un mensaje de santidad, si usted oye un mensaje de reverencia, usted lo va a escuchar, pero al mismo tiempo el maligno le va a decir a usted, eso no es verdad, eso no es posible. O va a hacer que su palabra, que la palabra que usted ha recibido, sea quitada, como en la parábola del sembrador. Como en la parábola del sembrador, que el enemigo vino y robó la semilla. O sea, la semilla que cayó en el camino, dice que vinieron las aves y se la comieron. La que cayó entre espinos la ahogaron. El que cayó entre piedras, aunque creció, pero sin raíces, pereció. Y así es aquel que oye la palabra de Dios. Estoy hablando de este punto de que hay una lucha espiritual. El enemigo viene y roba la palabra que usted ha escuchado, lo distrae de la palabra de Dios, lo distrae de lo que Dios quiere para usted, y al final el creyente sale sin la bendición de la palabra de Dios. Por eso usted y yo debemos de permanecer en la palabra de Dios. Por eso la posición del creyente es esta: resistir, resistir y creer. Esta es la posición del creyente en cuanto a nuestra vida espiritual: resistir y creer, resistir contra los ataques del maligno. ¿Cuáles son estos ataques del maligno? Puede ser, hermanos, ataques directamente satánicos, pueden ser ataques directamente, ya sea por brujos, por maldiciones, etcétera. Pero con la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, usted y yo podemos resistir, resistir. Y lo segundo es creer. Creer que el poder del enemigo no nos va a dañar. La posición bíblica de todo creyente debe de ser resistir y creer. Resistir y creer. Ahora, recuerde que el enemigo no se va a presentar a nosotros como lo presenta la cultura, ¿verdad? Medieval, con dos cuernos, con un trinche y con una cola. No, así no es el enemigo. Así no es el diablo. ¿Verdad que no? Recuerde que esta es una figura que se inventaron en la Edad Media para dar una forma al diablo. El enemigo no se va a presentar así, se va a presentar de una forma astuta, con distracción, con, con cualquier atracción que usted pueda ser distraído, que pueda usted alejarse de la palabra de Dios. Pero es ahí donde usted y yo debemos de resistir. Ahora, muchas veces las cosas que el enemigo va a utilizar no están allá afuera, están allá adentro. A veces pleitos entre hermanos, pleitos en la familia, problemas de trabajo, problemas de salud. Todo esto tiene que ver en este tema, porque el enemigo no va a utilizar, no piense usted que va a venir con muchas otras cosas, sino que con cosas sencillas lo va a atacar a usted y a mí. Y por eso usted y yo debemos de resistir y creer que el poder del maligno no nos va a dañar. En el Salmo capítulo 18, mire lo que dice.
Versículo 31 y el 37 y 38. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Estamos leyendo lo que debe de ser, hermanos, la vida de un creyente que va de triunfo en Cristo Jesús. Una de las cualidades de un verdadero soldado de Jesucristo es que permanece firme, firme en la fe, firme sin fluctuar en la palabra de Dios. Por eso la posición de todo creyente debe de ser, hermanos, creer, debe de ser resistir, porque mire usted en cada congregación cuántas personas puedan faltar, pero lastimosamente, hermanos, es una realidad que incluso a muchos creyentes le dice, si el hermano Carpio, por ejemplo, se encuentra algún hermano, algún creyente o algún amigo y le dice, vamos al culto, va a haber una vigilia, ¿qué le pueden decir? Es muy noche, hace frío, va a llover y muchas excusas. Pero aunque sea muy tarde y el hermano Carpio le dice, mire, lo invito a ir a pasear allá en estos días que estuvieron la rueda. Espérame, me voy a ir a poner un saco, un suéter, le dice. Y allá van. Porque para lo malo corremos rápido, ¿verdad? Si al hermano Samuel allá en su trabajo, hermanos, él le dice a su jefe, mire, voy a faltar porque tengo que estar en la iglesia, ¿verdad? Tengo que estar temprano para ministrar la música. El jefe le puede decir, si es de parte de Dios, ¿verdad? Está bueno, váyase. Pero si es parte del maligno, hasta más horas extra va a meter ese día. Porque así es la lucha espiritual. No piense que la lucha espiritual es de otra forma. A las mamás o a las abuelas o a los tíos, a lo que sea, los va a detener con sus crías, con sus criaturas. Y mire, y sucede así. Escuchaba de un pastor, creo que era, y que mire, el hijo, él era el hijo del pastor. Y mire, que el día del ayuno, cabal ese día que quería que ya lo llevaran a comer. Y ahí estaba todo el día molestando que lo llevaran a comer a tal lado y a tal lado. Pasado el ayuno ya no querían nada. Hermano, y que mira, así es el ataque del maligno. Así es el ataque del maligno. Mire, todo el día podemos nosotros hacer una y mil cosas. Y justo a la hora de buscar a Cristo, de buscar a darle la gloria a Dios, se nos pasa algo que tenemos que hacer. Esa es una lucha espiritual de todo creyente que debe de vencer, que debe de luchar. ¿Qué es más importante, su familia o Dios? ¿Verdad que es una pregunta difícil? Mana Irma, ¿qué es más importante, su familia o Dios? Dios. Manatona, Dios. Ahora, si Dios nos pesara en balanza, ¿cómo quedaríamos? ¿A qué le damos más prioridad? ¿A Dios, a nuestra familia, a nuestras propias cosas? Entonces, estoy hablando de por qué un creyente debe de permanecer, hermanos, en una posición, no solamente de creer, sino de resistir las fuerzas del maligno, porque mire, muchas veces, muchos lo han testificado, Señor, tengo tanto que hacer, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dice la palabra de Dios. Ahora, es por eso que muchos creyentes no pasan de una vida espiritual mediocre, porque si van al culto bien y si no van al culto bien, si leen la Biblia bien y si no la leen bien, si se aprenden el texto bien y si no bien, porque su vida espiritual es mediocre. Pero la palabra del Señor nos llama a nosotros a resistir, y un soldado mediocre no va a resistir el campo de batalla. Por eso estamos hablando de conocer la doctrina bíblica para poder nosotros resistir. Mire, la doctrina bíblica nos va a ayudar a resistir las falsas doctrinas, las doctrinas humanas y las doctrinas demoníacas. Pero para eso nosotros tenemos que estar firmes en la doctrina que es la palabra del Señor. Mire lo que dice nuevamente el versículo inicial de San Juan. San Juan capítulo 8. Yo sé que a muchos les cuesta orar, es natural que a la humanidad le cueste orar, pero usted y yo debemos de esforzarnos por orar. Es difícil leer, sí, pero para otras cosas ponemos tiempo, pero para la palabra del Señor muchas veces no. Y dice aquí el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
No podemos nosotros negar, hermanos, ni ignorar las manifestaciones sobrenaturales que el enemigo hace sobre cada uno de nosotros. El enemigo puede causar enfermedades para detenernos. El enemigo puede producir, hermanos, muchos problemas. ¿Sabe por qué lo dice la palabra del Señor? Dice en el libro de Job que cuando se presentaron los hijos de Dios delante de él, también entre ellos iba Satanás. Satanás iba ahí entre los hijos de Dios y le dice Dios a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, verdad? Un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué le dijo el diablo, hermano? ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? Si le has dado riquezas, le has dado abundancia, le has dado una familia grande. Pero tócalo y mira si no te maldice. Y mire, Dios le permite a Satanás que toque sus pertenencias, menos su corazón, menos su alma. ¿Qué hizo el enemigo? Bueno, allá dice que hizo de que viniera un viento, ¿verdad? Y mató a todos sus hijos. Otro dice que se robaron todo su ganado. ¿Qué más pasó? ¿De qué? Casi no oigo. Fuego. Amén. ¿Y qué más pasó? Y aparte de eso, el enemigo puso sobre su cuerpo una sarna maligna. Una sarna maligna. Yo cuando oigo de sarna me recuerda la enfermedad de los perros. Pero no se comparaba a lo que Job tenía. Porque una sarna maligna dice que desde la cabeza hasta los pies, si usted lee todo el libro de Job, se da cuenta que dice que desde la coronilla hasta los pies supuraban gusanos. Su cabello se había caído, su piel, hermano, se había despellejado a causa de aquella enfermedad. Y a lo mejor Job era un hombre quizás alto, robusto. Dice que cuando sus 3 amigos lo vieron, no lo reconocieron porque prácticamente vieron un cadáver lleno de gusanos. ¿Se imagina cómo lo vieron? ¿Quién provocó eso? Satanás provocó esa enfermedad. Pero vea que Dios no lo provocó, pero Job padeció aquella sarna durante 9 meses, hermanos. ¿Y quién lo provocó? Pues fue el maligno, porque el maligno va a hacer todo. Mire, ¿por qué lo hizo? Para que Job maldiciera a Dios. Sin embargo, nunca Job, hermanos, hizo tal cosa. Nos damos cuenta aquí, hermanos, que el maligno va a hacer muchas cosas para que usted y yo, hermanos, nos apartemos delante de Dios. Oí el testimonio también, no sé de quién era, que creo que también era pastor o predicador. Y mire, dejó de asistir a la iglesia de repente. ¿Sabe por qué? Dice que estábamos como en este tiempo de lluvias y no iba al culto y le decían, ¿por qué no fue al culto? Es que mi hijo o hija, no sé, está recién nacido, se puede enfermar. Bueno, así pasó mucho tiempo y se puede enfermar y por eso no iba al culto, porque si hacía frío se podía enfermar, si hacía calor se podía enfermar, si llovía se podía enfermar y si salía en noche del culto se podía enfermar por la trasnochada. ¿Sabe qué pasó? Se murió el niño o niña, no sé qué era. Niño, bueno, se murió porque ese era su aguijón, su dardo. ¿Qué excusa ponemos nosotros para no hacer la obra del Señor? El Señor nos lo va a quitar para que nosotros podamos permanecer en una vida cristiana victoriosa, porque la posición bíblica de un creyente es resistir y creer. Pero si usted no está resistiendo, sino que se está doblegando, hermanos, por las circunstancias de la vida, por los ataques del maligno, y le repito, el maligno no va a venir como le diría, con grandes cosas, sino que con pequeñas cosas lo va a distraer a usted y nos va a querer distraer para que nosotros retrocedamos. Por eso nosotros no podemos negar el poder de Dios y el poder del nombre de Jesús. Muchas veces, hermanos, pensamos que el maligno está allá donde hacen brujerías, donde hacen maldiciones, donde supuestamente hacen entierros. No, muchas veces sutilmente el maligno se mete en las congregaciones, en las familias, con cosas que no son agradables delante del Señor. Pero es ¿por qué? ¿Por qué el pueblo permite eso? Que vienen a hacer doctrinas demoníacas. Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Imagínense un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En un ejemplo imaginativo, pongámoslo así.
Si alguien de acá tuviese una criatura en edad de presentarlo al Señor y de repente pues se ha dispuesto el día, la fecha para hacerlo, pero de repente, hermanos, usted, cualquiera de ustedes, viene ya con su criaturita y de repente viene usted con una superchería de estas que le ponen aquí unas cositas blancas, rojas, perdón, otras pititas rojas, no sé qué más le ponen. ¿Qué más le ponen, hermano? Supuestamente para que no le hagan ojos, dice. ¿Qué más le ponen? Si alguien de ustedes hiciera eso, no se lo presento. Porque está practicando brujería en su propio hijo, o nieto, o bisnieto, tataranieto, sobrino, lo que sea. Eso es brujería. Y el creyente no lo sabe por ignorante, por no leer la palabra del Señor. ¿Por qué es esto muy importante? Porque no podemos presentar a Dios algo que bíblicamente no es agradable delante del Señor. Ahora, podemos hablar de muchos casos similares. Podemos hablar de muchos casos similares, uno y otra, pero el propósito de la enseñanza bíblica, ¿cuál es, hermanos? Comprender para obedecer. Comprender lo que es bueno y lo que es malo para no hacer lo que a Dios no le agrada, para no hacer lo que a Dios le desagrada. Otro ejemplo muy fundamental, hermano, es de que en el mismo caso usted quisiese hacer esta presentación, ¿por qué causa no lo podría hacer? Otra razón. Bueno, no solamente por el testimonio de los padres, sino prácticamente por eso, el testimonio de los padres dan mucho de qué hablar. Porque cuando vamos a presentar algo delante de Dios que va a ser para la gloria de Dios, se hace lo más santo, lo más precioso posible para Él. Entonces, imagínense, hermanos, que el que lo va a presentar viene ese día. Por ejemplo, ¿verdad? Viene alegre. Obviamente no lo vamos a hacer. Pero usted dice, pero es la criaturita la que se va a presentar delante de Dios. Sí, pero recuerde que la cobertura espiritual comienza por los padres. Comienza por los padres. Entonces estoy hablando de muchas cosas que no se deben de hacer a causa de que debemos de estar fundamentados en la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica es literalmente eso, toda enseñanza que está fundamentada y apoyada en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, debemos de recordar lo que la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Más adelante vamos a ver dentro de este tema muchas prácticas que muchos creyentes hacen que son incorrectas delante del Señor. Vamos a orar en esta hora, hermano. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de acercarnos delante de ti. Queremos, Señor, agradecerte por la obra preciosa que nos das cada día de conocerte más y más.